El comandante Stark había visto muchas batallas a lo largo de su dilatada vida. Era un soldado del planeta Beltar y había combatido en guerras en 12 sistemas estelares diferentes. Sus escamas moradas llevaban las marcas de innumerables combates, y sus 3 medallas al valor demostraban su valentía. Pero nada le había preparado para lo que estaba a punto de ver hoy. El puente de mando de su nave, el Valor's Pride, bullía de actividad. Su tripulación trabajaba en sus puestos, observando las pantallas que mostraban al enemigo acercándose. Estaban defendiendo una colonia minera llamada Kepler 442, y el enemigo era terrible. Los Skrull habían llegado. Los Skrull eran monstruos. Eran en parte máquinas y en parte criaturas vivientes, con naves que parecían haber crecido en lugar de haber sido construidas. Estas naves podían curarse a sí mismas de la mayoría de los daños. Sus soldados medían 2,4 metros de altura, tenían cuchillas afiladas en lugar de manos y demasiados ojos. Ya habían destruido 3 civilizaciones enteras, y ahora querían Kepler 442. Seth Harch miró su pantalla. Su flota tenía 47 naves. Los Skrull tenían casi 100. El cálculo era simple y brutal. Sin ayuda, todos morirían hoy. Su única esperanza eran los humanos. Eran nuevos en el espacio. Apenas habían pasado 3 años desde que se unieron a la coalición galáctica. La mayoría de la gente pensaba que los humanos eran demasiado jóvenes y débiles para librar guerras reales. Sus naves utilizaban armas antiguas que otras razas habían dejado de usar hacía miles de años. El propio Zaytark había votado en contra de permitir que los humanos se unieran al ejército. Pensaba que sería enviarlos a la muerte, pero ahora los humanos eran su única oportunidad. Su oficial de comunicaciones, Talon, levantó la vista de su puesto. Ella era de una especie parecida a un pájaro llamada Curtellanos, y sus plumas se erizaron por el miedo. Dijo que la flota humana acababa de llegar. El capitán Gregory Hayes, de la nave terrestre llamada Liberty, quería hablar. Stark sintió esperanza y preocupación a la vez. Comprobó los sensores. Los humanos solo habían enviado 12 naves. 12 pequeñas naves contra 100 naves Skrull. Parecía imposible. Sus armas también eran primitivas. Usaban balas y misiles en lugar de plasma y rayos de energía. ¿Cómo podían ayudar unas armas tan antiguas? Le dijo a Talzin que abriera el canal. Una cara humana apareció en su pantalla. El capitán Hayes era joven, tal vez de 30 años en términos humanos. Tenía el pelo rojo y la piel pálida con manchas llamadas pecas, pero sus ojos azules eran agudos y concentrados. No era un hombre que esperaba morir. Era un hombre que esperaba ganar. Hayes hablaba un lenguaje de coalición perfecto. Preguntó cuál era la situación y cómo podían ayudar los humanos. Su voz era tranquila y segura. Stark le envió toda la información táctica. Los Skrull les superaban en número 3-1. Ya habían destruido las defensas exteriores y se estaban moviendo para rodear la flota principal. Su ordenador decía que tenían menos de 2 horas antes de quedar completamente atrapados y destruidos. Le dijo a Hayes con sinceridad que 12 naves no cambiarían nada. Hayes miró los datos durante un momento. Luego sonrió. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de un cazador que había encontrado a su presa. Le preguntó a Zeth'ark por las naves Pergamino. Quería saber cómo soportaban impactos sólidos, como el de las balas. Zeth'ark estaba confundido. El pergamino podía curarse rápidamente de las armas de energía, pero las armas cinéticas, las que lanzaban objetos sólidos, nadie las había utilizado en miles de años. Se consideraban demasiado lentas e ineficaces. Hayes dijo que eso era lo que él pensaba. Luego hizo una extraña petición. Le pidió a Stark que retirara todas las naves de la coalición y formara un muro defensivo. Y cuando diera una señal, necesitaba que Stark bajara todos los escudos durante exactamente 3 segundos. Bajar los escudos. Eso los dejaría completamente expuestos al ataque. El pergamino los destrozaría en segundos, pero Hayes prometió que no tendrían oportunidad. Solo necesitaba 3 segundos y le pidió a Zeth'ark que confiara en él. Zeth'ark miró el rostro del capitán humano. No vio ninguna duda, ningún miedo, solo una certeza absoluta. Este humano sabía algo que él no sabía.
Este humano tenía un plan. En contra de todo su entrenamiento, en contra de todos los instintos que le decían que era una locura, Stark tomó una decisión. Aceptó. Ordenó a todas las naves que formaran un muro defensivo y se prepararan para bajar los escudos a su orden. Su oficial táctico, Drax, se volvió hacia él conmocionado. Era una locura, dijo Drax. No conocían a esos humanos. Podrían estar cayendo en una trampa. Stark respondió en voz baja que, de todos modos, estarían muertos si no hacían nada. Ordenó a Drax que siguiera sus órdenes. La flota de la coalición se colocó en posición. 47 naves formaron un muro de escudos y armas. Los Skrull lo vieron y aceleraron hacia adelante. Sus naves se movían como seres vivos, que fluían hacia las fuerzas de la coalición como una ola de pesadillas. La flota humana hizo algo extraño. En lugar de unirse al muro defensivo, se dividieron en 3 grupos de 4 naves cada uno. Se dispersaron en ángulos extraños que no tenían sentido táctico. Se estaban convirtiendo en blancos fáciles, susurró Towson con miedo, preguntando qué estaban haciendo los humanos. Zetharj observó cómo las naves humanas se movían más rápido de lo que parecía posible. Se posicionaron en diferentes ángulos alrededor de la flota de los Skrull, creando una jaula en 3 dimensiones. Entonces se escuchó la voz de Hayes. Le dijo a Stark que se preparara para bajar los escudos en 5 segundos. Le sugirió que se agarrara a algo. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, Stark ordenó bajar todos los escudos. Durante un terrible instante, estuvo seguro de que acababa de matar a todos los miembros de su flota. Entonces, los humanos abrieron fuego, y Stark comprendió por qué las armas antiguas nunca habían desaparecido realmente de la Tierra. Cada nave humana disparó miles de proyectiles, no docenas, sino miles. El espacio entre las flotas se iluminó como una estrella mientras las balas y los misiles atravesaban el vacío a velocidades increíbles. Pero no se trataba de simples balas. Eran armas inteligentes guiadas por ordenadores, cada una de ellas en busca de una nave Skrull. Los escudos Skrull estaban diseñados para detener las armas de energía. No servían de nada contra el metal sólido que se movía a una velocidad tremenda. La primera oleada de armas humanas golpeó a la flota Skrull como un martillo golpea el cristal. Las naves que podían curarse de las quemaduras de plasma simplemente explotaron al ser alcanzadas por barras de tungsteno que se movían a una fracción de la velocidad de la luz. El puente se quedó en silencio mientras todos observaban. Las naves capitales Skrull, cada una con miles de guerreros a bordo, se desintegraron en explosiones de metal y materia orgánica. Los humanos se habían posicionado a la perfección. Cualquier nave Skrull que intentara escapar se adentraba en otra tormenta de balas, pero lo que sucedió a continuación fue aún más aterrador. Los Skrull intentaron retirarse. Sus naves giraron para huir de vuelta al espacio profundo. Los humanos no les dejaron. Las 12 naves terrestres se movieron con perfecta coordinación, ajustando su fuego para cortar todas las rutas de escape. Las naves que intentaron huir fueron rechazadas por muros de misiles. Las naves que intentaron dispersarse fueron atrapadas por el fuego de cañones ferroviarios que podían cambiar de dirección en vuelo. No era una batalla, era una caza. Zetharj ordenó que se volvieran a activar los escudos. Los 3 segundos habían pasado. Su flota no había recibido ni un solo impacto. Los pergaminos se habían centrado tanto en la repentina apertura en las defensas de la coalición que ignoraron a la flota humana hasta que fue demasiado tarde. Drax habló con voz temblorosa. La flota de pergaminos había desaparecido. Toda. En menos de 5 minutos, los humanos habían destruido más de 200 naves. Zetharj solo pudo asentir. Su mente luchaba por comprender lo que acababa de ver. 200 naves pergamino, un enemigo que había requerido 5 flotas completas de la coalición para derrotarlo la última vez. Destruido por 12 naves humanas primitivas que utilizaban armas que la mayor parte de la galaxia consideraba obsoletas. Hayes volvió a aparecer en la pantalla. Parecía cansado, pero satisfecho. La amenaza inmediata había desaparecido, dijo. Sin embargo, los sensores mostraban fuerzas terrestres Skrull en la colonia.
Habían aterrizado antes de que llegara la flota. Pidió permiso para coordinar un ataque terrestre conjunto. Zethar miró fijamente al capitán humano. Le dio permiso y le dio las gracias a Hayes. Hayes volvió a esbozar esa sonrisa peligrosa. Le dijo a Zethar que aún no le diera las gracias. Todavía no había visto a los humanos luchar en tierra. La transmisión terminó. Zethar se volvió para mirar a su tripulación. Todos tenían expresiones de sorpresa y asombro. Drax finalmente habló y preguntó qué eran esos humanos. Stark pensó en la pregunta mientras comenzaba a dar órdenes para el asalto terrestre. ¿Qué eran los humanos? Eran una especie que todos habían descartado por primitiva e inexperta, incapaz de librar una guerra real. Pero también eran, al parecer, los asesinos más eficientes que había visto jamás la galaxia. Y Zeth-Tark estaba a punto de descubrir que podían ser aún más aterradores en tierra. El teniente Danny Pierce llevaba 6 años en la Marina, pero nada le había preparado para lanzarse en paracaídas a un mundo alienígena para luchar contra monstruos. La cápsula de descenso se sacudió con fuerza mientras caía por el cielo de Kepler 442b. Hace 3 días, esta colonia tenía 50,000 habitantes. Ahora quizá quedaban 10,000 con vida, escondidos en túneles sellados mientras los guerreros Skrull los cazaban. Danny revisó su arma por 5ª vez. El rifle MA-7 era un buen arma. Podía disparar balas normales o balas especiales perforantes que podían atravesar casi cualquier cosa. Su armadura de combate estaba motorizada, lo que lo hacía más fuerte y rápido, a la vez que lo protegía de las armas energéticas y los productos químicos. En la espalda llevaba munición suficiente para luchar durante 3 días. La voz del piloto llegó a través de su casco. 2 minutos para el aterrizaje. Los sensores mostraban una fuerte presencia de Skrull en el lugar donde iban a aterrizar. La sargento Katie Morgan, líder del escuadrón, se rió por la radio. Le preguntó a Danny si estaba listo para ganarse su sueldo. Katie era una veterana de la Guerra de Marte, una de las pocas batallas reales que había librado la Tierra antes de unirse a la coalición. Había visto el combate de cerca. Si ella tenía confianza, Danny también podía tenerla. Danny dijo que había nacido preparado. La cápsula golpeó el suelo con fuerza. La puerta se abrió de golpe. Danny se puso en movimiento antes de pensarlo, saliendo a toda velocidad de la cápsula hacia el infierno. La colonia había sido hermosa en otro tiempo. Podía verlo incluso a través de la destrucción. Edificios de cristal que reflejaban la luz naranja del sol en patrones de arco iris. Ahora esos edificios estaban destrozados y el suelo estaba cubierto de sangre. Sangre azul de los veterianos, sangre negra del pergamino, sangre verde de los soldados coranitas que habían intentado defender la colonia. Entonces Danny vio a su primer guerrero Garabato y todos sus pensamientos se detuvieron. La criatura era enorme, fácilmente de 2,5 metros de altura, con antebrazos que terminaban en garras afiladas como cuchillas que parecían lo suficientemente afiladas como para cortar acero. Su cuerpo era una mezcla de pesadilla de carne y metal, pistones y cables integrados en músculos y huesos. Su cabeza era como la de un insecto, con múltiples ojos rojos. Abrió la boca para mostrar hileras de dientes afilados como cuchillas. Entonces, el entrenamiento entró en acción y el dedo de Danny ya estaba apretando el gatillo. El rifle rugió. 3 balas impactaron en el pergamino en el pecho. Las balas perforantes atravesaron el pergamino como si fuera papel, y este cayó en una lluvia de sangre negra. Pero había más, muchos más. Alguien gritó por la radio que había enemigos a la derecha. Danny apenas lo oyó. Se movía, disparaba, recargaba. Los movimientos eran automáticos. Un pergamino saltó sobre él desde detrás de un edificio, y Danny tenía el cuchillo de combate en la mano antes de decidir sacarlo. La hoja superafilada cortó el cuello de la criatura y su cabeza cayó, incluso cuando su cuerpo seguía avanzando. La voz de Katie atravesó el caos. Ordenó a todos que se formaran con campos de fuego superpuestos. Danny se colocó en posición automáticamente. El escuadrón formó un círculo, cada marine cubriendo una dirección diferente. Era algo que habían practicado 1000 veces.
Funcionó a la perfección. Los Skrull cargaron en oleadas, tratando de abrumarlos con su número. Lo que obtuvieron fue un campo de muerte. 12 Marines, cada uno entrenado para disparar rápido y con precisión bajo presión. Los Skrull caían en filas. Sus habilidades curativas eran inútiles contra las balas que destruían órganos vitales al instante. Alguien gritó que lanzara una granada. Danny se agachó cuando una granada de plasma voló por encima de su cabeza hacia un grupo de escarabajos. La explosión fue cegadora, el calor intenso incluso a través de su armadura. Cuando pudo volver a ver, no quedaba nada de los escarabajos, solo agujeros humeantes y trozos de caparazón. Pero los escarabajos seguían llegando. Eran implacables y temerarios. Impulsados por una mente colmena que no entendía la retirada. El rifle de Dai hizo clic al quedarse sin munición. Dejó caer el cargador y colocó uno nuevo con rapidez. La energía de su armadura se agotaba más rápido de lo esperado y podía sentir la fatiga muscular incluso con la ayuda del traje. Alguien gritó que no podían mantener esa posición. Puede que fuera el propio Danny. Ya no estaba seguro. Katie respondió, gritando que no tenían que mantenerla. Tenían que avanzar. Ordenó a todas las unidades que avanzaran y mostraran a esos bichos lo que los humanos saben hacer mejor. Entonces empezaron a avanzar, en lugar de retroceder. Avanzaban hacia la horda de escarabajos con una furia que debía de parecer una locura. Pero había un método en ello. Los escarabajos eran cazadores en manada y depredadores que tendían emboscadas. No estaban acostumbrados a presas que se defendieran, que avanzaran, que mostraran agresividad en lugar de miedo. El avance humano los confundió. Danny lo vio en la forma en que dudaban. Sus ataques coordinados se descompusieron en intentos individuales de detener a los Marines, y los Skrull individuales no eran rivales para soldados entrenados con armaduras motorizadas y armas automáticas. Danny se encontró luchando junto a soldados de la coalición por primera vez. Un guerrero velar con escamas púrpuras tomó posición junto a él detrás de unos escombros. El alienígena le lanzó una mirada que Danny no pudo descifrar. Luego se volvió y comenzó a disparar algún tipo de arma de energía contra los Skrull. El arma era impresionante. Disparaba rayos de plasma sobrecalentado que podían derretir armaduras. Pero Danny notó algo. El velar disparaba con cuidado, midiendo cada tiro, ahorrando energía y centrándose en la precisión más que en la velocidad. El enfoque de Danny era diferente. Disparaba intensamente, obligando a los Skrull a ponerse a cubierto, creando oportunidades para que sus compañeros avanzaran. Era agresivo, casi imprudente para los estándares de la coalición, pero funcionaba. El velar habló en inglés con acento a través de un traductor. Dijo que las tácticas de Danny eran poco convencionales. Danny sonrió sin apartar la vista de su campo de tiro. Dijo que lo llamaban defensa agresiva. La mejor defensa es un buen ataque. El velar emitió un sonido que podría haber sido una risa. Dijo que Danny era muy valiente o muy tonto. Aún no había decidido cuál de las dos cosas. Danny respondió preguntando por qué no ambas. Entonces ya no hubo tiempo para hablar porque una bestia de guerra garabateada estaba cargando contra su posición. La cosa era del tamaño de un pequeño tanque con 6 patas que terminaban en garras que podían atravesar el hormigón. Su cabeza era más boca que cráneo, llena de dientes que podían partir a una persona por la mitad. La inteligencia de la coalición llamaba a estas criaturas destructoras garabateadas y recomendaba que la infantería se retirara y pidiera apoyo aéreo al verlas. El escuadrón de Danny tenía otras ideas. Katie ordenó a todos que apuntaran a la bestia y concentraran el fuego, pero las balas normales rebotaban en su piel blindada. Necesitaban algo más grande. Katie le gritó a Jackson que usara su arma antitanque. El soldado Liam Jackson ya se estaba moviendo, arrodillándose y levantando un cañón ferroviario portátil. El arma era enorme. Normalmente se necesitaban 2 personas para manejarla. Pero Jackson tenía el físico de un levantador de pesas e insistió en que podía manejarla solo. Ahora era el momento de la prueba. Jackson pidió a todos que despejaran la zona de la explosión. Danny se lanzó a un lado mientras el cañón ferroviario se encendía. El sonido era increíble.
un chirrido agudo que le hizo doler los dientes a Danny, incluso a través del casco que amortiguaba el sonido. Luego, el chirrido se convirtió en un trueno similar a un estallido, y una varilla de tungsteno salió del cañón a una velocidad que hacía que las balas normales parecieran lentas. La cabeza del destructor simplemente dejó de existir. En un momento estaba allí, enorme y terrible. Al siguiente, era una nube de niebla roja y trozos de casco. El cuerpo de la bestia dio 3 pasos más hacia adelante por el impulso antes de estrellarse contra el suelo con tanta fuerza que agrietó el pavimento. El guerrero Velar miraba a Jackson con lo que Danny estaba seguro que era sorpresa. El alienígena preguntó si Jackson acababa de matar a un destructor con un arma portátil. Jackson se encogió de hombros mientras recargaba. Dijo que era un arma portátil realmente grande. La batalla se prolongó durante otra hora. Danny perdió la noción del tiempo y de cuántos Skrulls había matado. Sus manos se movían automáticamente. La memoria muscular se encargaba de la lucha mientras su mente se sumergía en ese extraño estado de combate del que hablaban los veteranos. Todo se volvió sencillo. Ver al objetivo, disparar al objetivo, recargar, repetir. Cuando la lucha finalmente cesó, Danny se encontró de pie en una plaza cubierta de cadáveres. Su escuadrón estaba milagrosamente intacto. Había algunos heridos, pero nada grave. A su alrededor, los soldados de la coalición salían de sus refugios y miraban a los humanos con expresiones entre el asombro y el horror. El propio comandante Zhark bajó a la superficie con un equipo de seguridad. El comandante Velar se acercó a Katie, que estaba revisando a sus tropas con la mirada de una líder veterana. Stark le dijo a Katie que debía elogiar su actuación. Su unidad había resistido contra todas las probabilidades, algo que habría derrotado a la mayoría de las fuerzas de la coalición, y lo habían hecho mientras avanzaban, sin retroceder. Era impresionante y aterrador, dijo. Katie se quitó el casco, mostrando su corto cabello negro pegado a la cabeza por el sudor. Le dio las gracias y le dijo con sinceridad que solo estaban haciendo su trabajo. Para eso se habían entrenado. Stark miró el campo de cadáveres y luego volvió a mirar a la sargento humana. Le preguntó si se enfrentaban a amenazas como esta habitualmente en la Tierra. Katie negó con la cabeza. No, dijo, en la Tierra lo más peligroso a lo que se enfrentaban eran ellos mismos. Los humanos luchaban contra los humanos. Siempre había sido así. El comandante Velar se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo algo que Danny recordaría para siempre. Dijo que estaba empezando a comprender por qué los humanos eran tan buenos en la guerra. Tenían que serlo para sobrevivir. Katie sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Dijo, sí, bienvenidos a la humanidad. Ellos eran el resultado de una evolución que había hecho a una especie realmente buena matando cosas, incluidos ellos mismos. Mientras Danny permanecía allí escuchando, observando a los soldados de la coalición, mirándolo a él y a su escuadrón, con una mezcla de respeto y miedo, se dio cuenta de algo importante. La Tierra acababa de darse a conocer a la galaxia, no como exploradores, diplomáticos o comerciantes, sino como guerreros, como soldados, como el tipo de especie que querías tener de tu lado cuando llegaran los monstruos y la galaxia nunca volviera a ser la misma. 3 días después de la batalla, el comandante Stark estaba en la enfermería de su nave. Observaba a un soldado humano que debería haber muerto. El cabo Nathan Cole había recibido una puñalada en el estómago durante el asalto final para asegurar los túneles mineros. La herida había sido terrible. Le había cortado varios órganos y le había provocado una hemorragia masiva. Según todos los conocimientos médicos, Cole debería haber muerto en cuestión de minutos. En cambio, estaba sentado en la cama discutiendo con un médico humano sobre su alta para volver al servicio. Cole le dijo al Dr. Peter Sullivan que se sentía bien. Los nanobots habían hecho su trabajo y él estaba listo para volver al campo de batalla. Sullivan parecía querer sedar a su paciente. Dijo que Cole tenía un agujero del tamaño de su puño en el hígado hacía 3 días. El hecho de que Cole estuviera vivo era un milagro. El hecho de que estuviera despierto era inquietante. El hecho de que quisiera volver a luchar contra más alienígenas era exactamente el tipo de comportamiento imprudente que esperaba de los Marines. Zathark carraspeó y ambos humanos se volvieron para mirarlo.
Le dijo a Sullivan que quería observar sus procedimientos médicos. La recuperación de Cole era notable. La expresión de Sullivan se suavizó. Por supuesto, dijo, aunque no estaba seguro de hasta qué punto se aplicaría a otras especies. La medicina humana se basaba en la biología humana. Zethark se acercó para examinar al soldado. Aún así, dijo que sentía curiosidad. La herida era grave. Había visto los escáneres iniciales. Sin embargo, 3 días después, apenas quedaba una cicatriz. Sullivan asintió y abrió una pantalla que mostraba la estructura interna de Cole. Nanobots médicos, explicó, inyectaron miles de millones de ellos en el torrente sanguíneo. Estaban programados para reparar el daño tisular, combatir infecciones y ayudar a la coagulación de la sangre. En este caso, trabajaron sin descanso para reconstruir los órganos dañados y sellar la hemorragia interna. The Targe estudió la pantalla con fascinación. La coalición tenía tecnología curativa, por supuesto, pero nada parecido a esto. Su ciencia médica utilizaba cámaras de regeneración y clonación de órganos, procesos que llevaban semanas, no días. La idea de diminutos robots nadando por la sangre, reparando activamente los daños en tiempo real, era a la vez elegante y ligeramente aterradora. Preguntó cuánto tiempo podían funcionar esos nanobots. Sullivan dijo que, en situaciones de combate, aproximadamente una semana antes de que tuvieran que ser eliminados y sustituidos, obtenían energía de los sistemas eléctricos del cuerpo y nutrientes del torrente sanguíneo. En circunstancias normales, podían permanecer activos durante meses, realizando mantenimiento preventivo y combatiendo enfermedades. Zethark preguntó si todos los soldados humanos tenían esto. Sullivan asintió. Era un aumento militar estándar, dijo, junto con mejoras genéricas para la densidad muscular, la resistencia ósea y la velocidad de procesamiento neural. No enviaban a su gente al combate sin todas las ventajas que podían darles. Zethark sintió un escalofrío. Los humanos estaban mejorados más allá de sus habilidades naturales. Recordó la batalla, la velocidad y la agresividad que habían mostrado. De repente, todo cobró sentido. No eran solo soldados bien entrenados, eran máquinas de matar optimizadas. Cole tomó la palabra. Le dijo al comandante que, si se preguntaba si todos los humanos eran así, no era así. Esas mejoras eran solo militares. La población civil era completamente normal. No creían en crear una división genética entre soldados y ciudadanos. Zethark observó que, sin embargo, sí creían en crear supersoldados. Cole se encogió de hombros. Dijo que creían en la supervivencia. Cuando eres la especie que ha salido de la cadena alimenticia por ser más inteligente y más cruel que cualquier otra cosa en el planeta, aprendes a aprovechar todas las ventajas que puedes. Las mejoras solo igualaban el campo de juego al enfrentarse a criaturas naturalmente más grandes y fuertes. Zethark repitió las palabras en voz baja. Igualaban el campo de juego. Pensó en el destructor asesinado por un humano con un arma portátil. Pensó en la batalla espacial en la que 12 naves primitivas destruyeron 200 naves avanzadas. Le dijo a Cole que los humanos habían hecho más que igualar el terreno de juego. Más tarde ese mismo día, Zethark asistió a una reunión con el capitán Hayes y otros comandantes de la coalición. El ambiente en la sala era tenso. Todos habían visto de lo que eran capaces los humanos y las opiniones estaban divididas sobre lo que eso significaba para la coalición. El almirante Kix, un corbanita con más experiencia en combate que cualquier otro presente, habló primero. Dijo que tenían que abordar la pregunta obvia. Los humanos habían demostrado unas capacidades militares que superaban con creces las expectativas de una especie tan joven. Esto suscitaba inquietudes sobre sus intenciones. El capitán Hayes, con aspecto cansado pero alerta, miró fijamente al almirante. Con respeto, dijo que sus intenciones eran las mismas que cuando se unieron a la coalición. Defender vidas inocentes contra fuerzas hostiles. Por eso estaban allí. Por eso luchaban. El almirante preguntó qué pasaría si la propia coalición se convirtiera en lo que los humanos percibían como una fuerza hostil. La sala quedó en silencio. Era la pregunta que todos pensaban, pero nadie quería formular.
¿Qué pasaría si la humanidad decidiera no seguir las reglas de la coalición? Hayes se puso de pie y Stark notó que todos los oficiales de la coalición se tensaron ligeramente. El capitán humano se acercó a la pantalla y mostró una imagen de la Tierra. Dijo que quería hablarles de su planeta, de su especie. Tenían más de 200 naciones, diferentes gobiernos, diferentes culturas, diferentes creencias. Durante la mayor parte de su historia, habían estado en guerra entre ellos. Algunos de los peores conflictos de su historia fueron humanos, matando a otros humanos por diferencias de ideas o recursos o, a veces, simplemente por viejos rencores. Mostró otra imagen que mostraba las ruinas de lo que había sido una gran ciudad. Esto es lo que se hicieron a sí mismos, dijo. Este es el cráter que dejó un arma nuclear que lanzaron sobre su propia especie durante la Segunda Guerra Mundial. Mataron a 100.000 personas en un instante. Y eso fue solo con una bomba. Fabricaron miles de ellas. Los oficiales de la coalición miraron la imagen con horror. Stark sintió que su segundo corazón se saltaba un latido. Estos humanos tenían armas capaces de destruir ciudades enteras y las habían utilizado contra ellos mismos. Hayes continuó. Sabían de lo que eran capaces, sabían lo peligrosos que podían ser. Por eso precisamente buscaron la coalición. Por eso querían unirse a una comunidad galáctica más grande. Porque habían aprendido a través de siglos de derramamiento de sangre y errores que la cooperación era mejor que el conflicto, que la diversidad los hacía más fuertes, que la mejor manera de garantizar la paz era unirse contra las amenazas comunes. Se volvió hacia los oficiales. ¿Podían los humanos convertirse en una amenaza para la coalición? Técnicamente sí, pero siguiendo esa lógica, ¿no podría hacerlo cualquier especie con suficiente capacidad militar? La verdadera pregunta no era si podían, sino si lo harían, y él les decía, como oficial de la Fuerza de Defensa Terrestre, que no tenían ningún interés en convertirse en conquistadores. Habían visto a dónde conducía ese camino. Lo habían recorrido ellos mismos y habían decidido alejarse de él. El almirante Kixarin permaneció en silencio durante un largo rato. Luego asintió lentamente. Dijo que creía a Hayes, aunque sospechaba que muchos en la coalición necesitarían más argumentos convincentes. Los humanos habían demostrado que eran guerreros fuertes. Ahora debían demostrar que podían ser amigos de confianza. Hayes prometió que lo harían, batalla a batalla. Stark salió de la reunión con muchos pensamientos contradictorios. Los humanos eran peligrosos. Eso era innegable. Pero también eran honestos sobre sus peligros, sobre su historia, sobre sus capacidades. Había algo refrescante en esa honestidad, aunque fuera aterradora. Mientras regresaba a sus aposentos, pasó por secciones donde los soldados de la coalición y los marines humanos se mezclaban por primera vez. Se detuvo a observar, curioso por ver cómo interactuarían los dos grupos. Lo que vio le sorprendió. El guerrero Velar, que había luchado con el teniente Pierce, estaba mostrando su rifle de plasma a un grupo de marines interesados. Cerca de allí, el sargento Morgan enseñaba a los soldados coritianos algún tipo de técnica de combate cuerpo a cuerpo. Había risas y amistad, el tipo de vínculos que se forman entre guerreros que han derramado sangre juntos. Una de las humanas, una joven con el pelo rojo brillante recogido, se fijó en que Stark observaba y se acercó. Le preguntó si podía ayudarle en algo. Stark respondió que simplemente estaba observando. Este intercambio cultural era inesperado. La mujer sonrió. Dijo que eran soldados. No importaba si eran de la Tierra o de Velar Prime. Todos entendían el mismo idioma, el deber de combatir, proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Stark observó que ella tenía mucha confianza para ser una especie tan joven. Ella dijo que la confianza venía de la experiencia y que la humanidad tenía mucha experiencia en la lucha. Lo que les faltaba en edad, lo compensaban con determinación. Stark dijo con una leve sonrisa que algunos podrían llamarlo terquedad. La Marine se rió. No estarían equivocados, dijo. Mientras Stark continuaba hacia sus aposentos, se encontró pensando en el futuro. Los humanos habían demostrado su valía en combate y su voluntad de luchar junto a las fuerzas de la coalición. Pero aún quedaba mucho por aprender sobre ellos,
mucho por comprender sobre esta especie joven, agresiva y aterradoramente eficaz que acababa de darse a conocer en la galaxia. Una cosa era segura: la galaxia había cambiado. Las viejas ideas sobre el poder militar, sobre las tácticas, sobre lo que significaba ser una especie guerrera, todas ellas habían sido cuestionadas por 12 naves y unos pocos miles de soldados de un planeta del que la mayoría nunca había oído hablar. Las leyendas no habían hecho más que empezar. 2 meses después de la batalla de Kepler 442, el Consejo de la Coalición Galáctica se reunió en Velar Prime para celebrar una de las sesiones más importantes de la historia de la coalición. La agenda tenía un tema principal: la evaluación formal del papel de la humanidad dentro del ejército de la coalición. El comandante Stark se sentó en la galería de observación y observó cómo los delegados de 47 especies entraban en la gran cámara. La cámara era una maravilla, con paredes de cristal vivo que brillaban con luz propia, creando una atmósfera que era a la vez extraña y extrañamente pacífica. Arriba, el techo era transparente y mostraba las lunas gemelas de Velar Prime en un cielo de color púrpura intenso. El capitán Hayes se sentó en la sección de la delegación humana con la embajadora Claire Hughes y el general Patrick Turner, el oficial de más alto rango de la Fuerza de Defensa Terrestre. Los tres humanos parecían tranquilos pero alerta, claramente conscientes de que estaban a punto de ser juzgados por toda la comunidad galáctica. El canciller Borax, un anciano líder corbanita que había guiado a la coalición durante casi 50 años, dio inicio a la sesión. Su voz resonaba con autoridad. Dijo que se habían reunido ese día para hablar de la humanidad, una especie que había demostrado notables habilidades de combate, pero que también había planteado interrogantes sobre la naturaleza de la guerra y su seguridad colectiva. El almirante Kix fue el primero en intervenir. Había presentado un informe completo sobre la batalla de Kepler 442. El rendimiento de los humanos superó todas las previsiones, dijo. Destruyeron una flota enemiga con pérdidas mínimas y aseguraron la colonia con una fuerza terrestre que representaba una décima parte del tamaño recomendado. Sin embargo, sus métodos suscitaban inquietudes. Su enfoque de la guerra era fundamentalmente diferente de las prácticas de la coalición: más agresivo, más letal. Debían considerar si esto representaba un problema o una ventaja para sus capacidades defensivas. Una delegada coreana, con las plumas de la cresta erizadas por la emoción, habló a continuación. Dijo que ella estaba en Kepler 442. Su unidad estaba acorralada por las fuerzas Skrull cuando llegaron los Marines humanos. No dudaron, no esperaron refuerzos ni apoyo aéreo. Simplemente atacaron. Le salvaron la vida a ella y a 300 soldados de la coalición. Ella no veía en qué consistía el problema. Un representante valdoriano tomó la palabra. Sus rasgos cristalinos reflejaban la luz. La preocupación, dijo, no era su eficacia, sino sus métodos. Los humanos utilizaban tácticas que provocaban un gran número de bajas enemigas. Empleaban armas diseñadas para maximizar la destrucción. Esto iba en contra de los valores de la coalición de respuesta proporcional y guerra ética. Stark observó cómo la embajadora Hughes se ponía de pie para dirigirse al consejo. Era una veterana diplomática, según había averiguado, alguien que había negociado tratados en la Tierra antes del primer contacto. Llevaba el pelo plateado recogido de forma práctica y sus ojos reflejaban la sabiduría que le habían dado décadas de navegar por la compleja política. Comenzó diciendo que apreciaba las preocupaciones de los delegados valdorianos. Sin embargo, debía señalar un malentendido fundamental. Los humanos no buscaban maximizar la destrucción por el simple hecho de hacerlo. Buscaban maximizar la eficacia y minimizar sus propias bajas y las de sus aliados. Los Skrull no eran un enemigo que respondiera a respuestas proporcionales. Eran una inteligencia colectiva que consideraba cualquier cosa que no fuera un compromiso total como una debilidad. Mostró una pantalla con las estadísticas de batalla de la coalición. En las 10 batallas que la coalición había librado contra los Skrull antes de Kepler 442, el promedio de bajas era del 30%. En Kepler 442, las fuerzas humanas sufrieron un 5 de bajas.
Las fuerzas de la coalición que luchaban junto a los humanos sufrieron un 8%. Eso no era un fracaso de la guerra ética. Ella dijo que era un éxito de la guerra ética. El general Turner añadió que los humanos luchaban para ganar, no para demostrar nada, no para enviar un mensaje, porque, según su experiencia, perder significaba morir. Y preferían no morir. Una delegada de Thexian, moviendo sus 6 brazos en lo que Zaythark reconoció como escepticismo, tomó la palabra. Dijo que la historia militar de la especie del General Turner era preocupante. Habían librado guerras entre ellos que habían causado millones de bajas. Su tecnología se había impulsado en gran medida por la innovación militar. ¿Cómo podían confiar en que los humanos no utilizarían esas capacidades contra los miembros de la coalición? El capitán Hayes se puso de pie antes de que Turner pudiera responder. Preguntó si podía abordar ese tema directamente. Sí, la humanidad tenía una historia violenta. Habían librado guerras que destruyeron continentes. Habían desarrollado armas capaces de destruir su propia biosfera. Habían cometido errores que costaron millones de vidas. Y recordaban cada uno de esos errores. Caminó hacia el centro de la sala, atrayendo todas las miradas. Pero esos errores les enseñaron algo crucial. Dijo que les enseñaron el verdadero costo de la guerra. No solo en números o informes de bajas, sino en términos humanos. Cada soldado perdido era el hijo de alguien, el amigo de alguien, el padre de alguien. Lo sabían porque habían enterrado a suficientes de los suyos como para llenar cementerios que se extendían por kilómetros. Así que cuando luchaban para acabar con la guerra lo antes posible. Porque cada día que la guerra continuaba era otro día de pérdidas, otro día de sufrimiento. Eran agresivos, no porque amaran la violencia, sino porque la odiaban. Habían visto lo que sucedía cuando las guerras se prolongaban, cuando las respuestas proporcionales conducían a estancamientos que mataban lentamente en lugar de rápidamente, elegían lo rápido y decisivo por encima de lo lento y agotador. La sala quedó en silencio. Entonces habló el canciller Borax, con su voz anciana y pensativa. El capitán Hayes habló con convicción, dijo, pero las palabras no eran suficientes. El Consejo exigía garantías de que las capacidades militares de la humanidad no se volverían contra la propia coalición. La embajadora Hughes dijo que podía ofrecerlas. La Tierra estaba dispuesta a someterse al protocolo de seguridad de la coalición. Permitirían que observadores de la coalición se estacionaran en todas las unidades militares humanas. Compartirían sus doctrinas tácticas y métodos de entrenamiento. Abrirían sus academias militares a los estudiantes de la coalición. Transparencia total, porque no tenían nada que ocultar. Zellhark se sintió sorprendido. El protocolo de seguridad solía exigirse a las especies que habían sido conquistadas, no ofrecerse libremente por miembros de buena reputación. Representaba un nivel de apertura que la mayoría de las especies de la coalición nunca aceptarían. El almirante Kixon se puso de pie, con una expresión indescifrable. Era una oferta generosa, dijo, quizás demasiado generosa. ¿Qué ganaba la Tierra con tal transparencia? Confianza, respondió Hugh simplemente. Ganaban confianza. Y a cambio de esa confianza esperaban enseñar a otras especies de la coalición sus métodos para entrenarlas en tácticas que les ayudaran a sobrevivir contra enemigos como los Skrull, para que todo el ejército de la coalición fuera más eficaz. El delegado Valdoriano preguntó si querían entrenar a las fuerzas de la coalición. Su tono era escéptico. El general Turner asintió. Tenían oficiales especializados en el entrenamiento entre especies. Los humanos llevaban miles de años enseñándose unos a otros cómo luchar eficazmente. Habían desarrollado métodos de enseñanza que funcionaban a pesar de las enormes diferencias culturales. Creían que podían ayudar a las fuerzas de la coalición a ser más eficaces, manteniendo al mismo tiempo sus propios enfoques culturales de la guerra. El debate continuó durante horas. Los delegados plantearon sus preocupaciones y preguntas, y los representantes humanos respondieron a cada una de ellas con paciencia y honestidad. Zellhark se sintió cada vez más impresionado por sus habilidades diplomáticas. No eran solo guerreros, eran personas que entendían la política, la psicología y el arte de la persuasión. Finalmente, el canciller Borax pidió que se votara.
La cuestión que se planteaba al Consejo era doble, dijo. En primer lugar, ¿aceptaban la oferta de transparencia militar de la humanidad en virtud del protocolo de seguridad? Segundo, ¿autorizaban la creación de un programa conjunto de entrenamiento de la coalición humana? La votación solo duró unos minutos. Cuando los resultados aparecieron en la pantalla, Zethark sintió una gran sensación de alivio. Ambas medidas habían sido aprobadas por un margen considerable. La humanidad seguiría formando parte del ejército de la coalición, pero bajo una supervisión sin precedentes y, a cambio, ayudaría a transformar la forma en que la coalición concebía la guerra. Después de la sesión, Zethark encontró al capitán Hayes en una de las galerías de observación. Contemplando el paisaje urbano de Velar Prime, el capitán los saludó con un gesto de asentimiento. Stark observó que las cosas habían salido mejor de lo esperado. Hayes sonrió con cansancio. Sabían que se enfrentarían a un escrutinio. Era mejor aceptarlo que resistirse. Además, la transparencia era una forma de poder en sí misma. Cuando la gente podía ver cómo operabas, también podía ver que no eras una amenaza. A menos que fueras una amenaza, dijo Stark en voz baja. Hayes respondió que eran una amenaza para sus enemigos. Y sí, podían ser una amenaza para cualquiera que se convirtiera en enemigo de los humanos, pero la palabra clave era podían. Estaban eligiendo no serlo. Estaban eligiendo la cooperación en lugar del conflicto. Stark miró al capitán humano durante un largo momento. Dijo que creía a Hayes. Había votado a favor de ambas medidas por lo que valía. Pensaba que la humanidad tenía mucho que enseñarles y que quizá ellos también tenían mucho que enseñar a los humanos. Hayes dijo que eso era lo que esperaban. Una verdadera alianza. No humanos liderando la coalición, sino humanos como parte de la coalición. Perspectivas diferentes, métodos diferentes, pero objetivos comunes. Mientras permanecían allí observando las lunas gemelas salir sobre la ciudad alienígena, Zethark sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Esperanza de que la coalición pudiera hacerse más fuerte. Esperanza de que la galaxia pudiera ser más segura. Esperanza de que los humanos, a pesar de su violencia y agresividad, pudieran ser exactamente lo que la galaxia necesitaba. Las leyendas iban en aumento. Un año después de la batalla de Kepler 442, el comandante Starr dirigía una flota mixta de naves de la coalición y humanas que patrullaban el borde exterior. La flota contaba con 23 naves, 15 naves de la coalición de diversos tipos y 8 naves humanas, incluida la ahora famosa Liberty, al mando del capitán Hayes. Mucho había cambiado en ese año. El programa de entrenamiento conjunto había resultado ser un éxito notable. Los soldados de la coalición entrenaban junto a los Marines humanos, aprendiendo tácticas que parecían temerarias sobre el papel, pero que funcionaban de maravilla en la práctica. Los oficiales humanos asistían a las academias militares de la coalición, estudiando las doctrinas estratégicas que habían mantenido la paz durante miles de años. No siempre fue fácil. Las diferencias culturales provocaban malentendidos y conflictos ocasionales. Pero en general, la integración funcionaba mucho mejor de lo que nadie se había atrevido a esperar. El oficial táctico de Zethark era ahora un humano. La teniente comandante Nicole Bennett, una brillante estratega que se había ganado su puesto gracias a su habilidad y rendimiento en batallas simuladas que habían avergonzado a varios campeones de juegos de guerra corbanitas. Su tripulación del puente era una mezcla de especies que trabajaban juntas con una eficiencia que habría parecido imposible antes del primer contacto con la Tierra. Llevaban 3 días realizando una patrulla rutinaria cuando llegó la señal de socorro. Towson llamó desde su estación de comunicaciones con las plumas de la cresta erguidas en señal de alarma. Dijo que había una baliza de socorro automática procedente de la estación de investigación de Helio 7. Estaban siendo atacados. Se trataba de los Skrull, una gran flota. El mensaje automático decía que ya habían perdido las defensas orbitales. Zethark sintió que su corazón secundario se saltaba un latido. Helio 7 era el hogar de 3.000 investigadores de una docena de especies que realizaban estudios sobre la formación de estrellas. También estaba completamente indefenso, sin presencia militar más allá de un puñado de agentes de seguridad.
Preguntó cuánto tiempo tardarían en llegar los refuerzos. La teniente comandante Bennett ya estaba haciendo cálculos. 6 horas como mucho, dijo. Y eso suponiendo que la flota de respuesta de la coalición más cercana lo dejara todo y viniera a máxima velocidad. Stark dijo en voz baja que los investigadores no tenían 6 horas. Abrió la pantalla táctica que mostraba la ruta a Helio 7. Estaba a 2 horas a la máxima velocidad de la flota. 2 horas para llegar a una estación de investigación que estaba siendo masacrada. La cara del capitán Hayes apareció en el comunicador. Dijo que estaba viendo los mismos datos de los sensores. Tenían que moverse ya. Seth Ark estuvo de acuerdo. Ordenó a todas las naves que pusieran rumbo a Helio 7 a máxima velocidad. Alerta de combate. Armas libres a la llegada. Iban a entrar en acción. Las 2 horas de viaje se hicieron eternas. Seth Ark aprovechó el tiempo para coordinarse con los comandantes de su flota y desarrollar un plan de batalla que se basaba tanto en la doctrina estratégica de la coalición como en la agresividad táctica humana. Era un enfoque híbrido, algo que no habría sido posible antes del primer contacto. Cuando finalmente llegaron al borde del sistema Helio 7, las pantallas tácticas se iluminaron con los objetivos. La flota era enorme, con más de 50 naves capitales apoyadas por cientos de naves más pequeñas. Ya habían destruido las plataformas orbitales de las estaciones y estaban comenzando el bombardeo de las instalaciones de investigación en la Luna. La teniente comandante Bennett observó que les superaban en número más de 2-1. Su voz era firme a pesar de su evidente preocupación. Entonces tendrían que ser inteligentes, dijo Seth Ark. Le preguntó al capitán Hayes si estaba listo para intentar algo sin precedentes. En la pantalla Hayes sonrió. Siempre, dijo. ¿Qué tenía Sark en mente? Stark le explicó su plan. Era audaz, rayando en lo suicida. Requería una coordinación perfecta entre las naves de la coalición y las humanas, una sincronización milimétrica y un nivel de confianza que habría sido imposible hace un año. Pero era su mejor oportunidad. A Hayes le encantó. Debían mostrar a esos bichos lo que una flota de verdad era capaz de hacer. La flota se dividió en 3 grupos. Los cruceros pesados de la coalición, con sus potentes escudos y armas de energía, formaban el centro. Atraerían la atención de los pergaminos, presentando un objetivo obvio que estos no podrían ignorar. Los destructores y fragatas de la coalición formaban una pantalla defensiva, protegiendo a los cruceros de las naves pergamino más pequeñas. Las naves humanas hicieron algo diferente. Se dispersaron, moviéndose en patrones aparentemente aleatorios a gran velocidad, convirtiéndose en objetivos difíciles. Pero sus movimientos seguían un método. Se posicionaban en ángulos estratégicos alrededor de la flota de los pergaminos, creando una jaula tridimensional similar a la que habían creado en Kepler 442. Los pergaminos mordieron el anzuelo. Su flota se volvió para enfrentarse a los cruceros de la coalición, tal y como Ethark había esperado. Las naves de guerra biomecánicas se lanzaron hacia adelante, con sus cascos metálicos vivos repletos de armas. Las naves de la coalición abrieron fuego. Las baterías de plasma y los rayos de partículas iluminaron el vacío. Stark tomó el mando. Las naves de la coalición bajaron repentinamente sus escudos delanteros, canalizando toda la energía hacia los motores y las defensas traseras. Aceleraron con fuerza, no alejándose de los Skrull, sino hacia ellos, acortando la distancia a velocidades que hacían parecer segura la colisión. Los Skrull, confundidos por esta aparente carrera suicida, dudaron durante un momento crucial. Fue entonces cuando las naves humanas abrieron fuego. 8 naves humanas desataron todo lo que tenían: proyectiles de cañones ferroviarios, misiles, penetradores cinéticos, todos dirigiéndose hacia la flota Skrull desde múltiples ángulos. Pero esta vez había una diferencia. La coalición había compartido sus algoritmos de puntería y los humanos los habían integrado en sus propios sistemas. Cada disparo estaba coordinado, cada misil sincronizado para impactar simultáneamente, creando zonas de muerte superpuestas que no dejaban lugar a la huida.
La flota Skrull, atrapada entre los cruceros de la coalición que avanzaban y el bombardeo humano, intentó dispersarse, pero la teniente comandante Bennett lo había previsto. Sus algoritmos tácticos, una fusión de la agresividad humana y el pensamiento estratégico de la coalición, habían predicho todas las posibles rutas de escape. Donde los Skrull intentaban huir, se encontraban con naves de la coalición esperando con armas de energía, cargadas y listas. Fue una masacre, pero no de la forma que cualquiera que la viera habría esperado. La flota más pequeña, superada en número y armamento sobre el papel, destruyó sistemáticamente a una fuerza que le doblaba en tamaño gracias a una táctica superior, a la coordinación y al tipo de ejecución agresiva que se había convertido en el sello distintivo de la humanidad. Pero la batalla no estuvo exenta de costes. Una nave Capital Skrull, dañada y moribunda, realizó una carrera suicida contra la nave insignia de la coalición. Los escudos del Valor's Pride aguantaron, pero por los pelos. Otra nave Skrull logró lanzar torpedos biológicos que impactaron en un destructor humano, el Eagle. El blindaje de la nave se deformó y Zeth'ark observó con horror cómo el destructor comenzaba a escorarse, con la atmósfera escapando por múltiples brechas en el casco. Towson dijo que el Eagle informaba de daños críticos. Solicitaban apoyo para una evacuación inmediata. La voz del capitán Hayes se escuchó por el canal de la flota diciendo que no. Todas las naves mantuvieron la formación de combate. Preguntó al Eagle si aún podían luchar. Hubo una pausa. Entonces se oyó una nueva voz. El comandante Craig Morrison, del Eagle, dijo que habían sufrido graves daños, pero que sus armas aún funcionaban. Seguían en la lucha. Hayes dijo, bien, porque aún no han terminado. Ordenó a todas las naves que dieran un último empujón y acabaran con esto. La flota combinada se lanzó hacia adelante en un último asalto coordinado. Las naves de la coalición y las naves humanas se movían como una sola, cubriendo las debilidades de las demás y amplificando sus fortalezas. Era hermoso de una manera terrible. Una sinfonía de destrucción dirigida por comandantes que habían aprendido a pensar como una sola fuerza en lugar de dos armadas separadas. Cuando la última nave garabateada finalmente explotó, Stark se encontró mirando la pantalla táctica con algo parecido al asombro. Habían ganado contra todo pronóstico, lo que parecía imposible. Habían ganado, y lo habían hecho no solo con tácticas humanas o con la estrategia de la coalición, sino con una fusión de ambas. Ordenó a todas las naves que informaran de su estado. Los informes llegaron uno tras otro. Todas las naves habían sufrido daños. El Eagle necesitaría reparaciones importantes. Dos fragatas de la coalición apenas funcionaban, pero no habían perdido ni una sola nave, ni una sola. En una batalla contra una fuerza que les doblaba en tamaño, habían logrado lo que debería haber sido imposible. Talsin dijo que la estación de investigación informaba de que todo el personal estaba a salvo. Solicitaban permiso para evacuar a la flota. Thark concedió el permiso. Ordenó a todas las naves que se prepararan para recibir a los evacuados y que los equipos médicos estuvieran listos. Sospechaba que los necesitarían. Más tarde, después de que los evacuados hubieran sido trasladados a salvo y la flota se preparara para regresar al espacio de la coalición, Zeth'ark se situó en la cubierta de observación con el capitán Hayes. Debajo de ellos, a través del suelo transparente, podían ver al águila dañada siendo guiada por rayos tractores, con su tripulación trabajando frenéticamente para hacer reparaciones temporales. Hayes dijo en voz baja que lo habían conseguido. Las naves de la coalición y las naves humanas luchando como una sola flota. No estaba seguro de que fuera a funcionar tan bien. Stark admitió que él tampoco. Cuando conoció a Hayes en Kepler 442, pensó que los humanos eran peligrosos, impredecibles, una amenaza que debía ser contenida o controlada. Hayes preguntó, ¿y ahora? Stark se volvió para mirar al capitán humano. Ahora pensaba que los humanos eran todas esas cosas, pero también pensaba que eran algo más. Eran maestros. Les habían enseñado que la agresión en defensa de la vida no estaba mal. Les habían enseñado que ganar rápidamente podía salvar más vidas que luchar con honor.
Les habían enseñado que los diferentes enfoques de la guerra podían complementarse entre sí en lugar de competir. Hayes sonrió. Dijo que ellos también habían aprendido de la coalición. Pensamiento estratégico, planificación a largo plazo, coordinación entre múltiples especies y culturas. Los humanos eran buenos en tácticas, pero las fuerzas de la coalición eran maestras en estrategia. Juntos crearon algo más grande que cualquiera de ellos por separado. Sethark dijo que el consejo iba a escuchar sobre esta batalla. Su Wu